Bienvenidos a un nuevo video de Electric Iván. En el día de hoy vamos a hablar del circuito de iluminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta varias cosas que voy a decir el día de hoy. En principio, una de las varias consultas que me realizan en la semana es ¿qué interruptor termomagnético hay que elegir? Esto claramente va a depender de la carga que vos tengas, pero ¿qué dice la reglamentación respecto al circuito de iluminación? Que hay que tener una protección para una corriente que no sea mayor que 16 amperes. Por ende, ¿qué dato me está dando? Que el interruptor termomagnético como máximo puede ser de 16 amperes, ¿sí? Vamos a anotarlo acá para ya tener en cuenta. Entonces me dice que el circuito de iluminación como máximo se puede utilizar un interruptor termomagnético de 16 amperes. Bien. ¿Qué otro dato me dice la reglamentación? Que como máximo en el circuito de iluminación se pueden conectar hasta 15 bocas. En este caso nosotros tenemos una sola boca. Pero como máximo hasta 15. Vamos a anotar. Máximo 15 bocas. Entonces estas dos son mis limitaciones. Máximo se puede conectar 15 bocas. Esto no es una boca, ¿sí? Esto sí es una boca porque hay un consumo. Bien. Entonces tengo la limitación que es máximo 15 bocas y que como máximo se puede utilizar un interruptor termomagnético de 16 amperes como máximo. Bien, genial. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que saber? Si yo no sé la carga que voy a utilizar, digamos, el consumo que tengo y demás, si voy a utilizar entonces un interruptor termomagnético de 16 amperes o bien se puede utilizar también un interruptor termomagnético de 10 amperes. Entonces, en caso que utilice un interruptor termomagnético de 10 amperes, ¿qué cables voy a utilizar? Ahora, esa es otra de las consultas. ¿Qué tengo que saber yo? Que primero el dispositivo, el interruptor termomagnético, protege los cables, ¿sí? El interruptor termomagnético protege los cables, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que saber. Protege los cables de corrientes de sobrecarga o cortocircuitos y cortocircuitos, ¿sí? Entonces, si yo sé que protege los cables, y los cables también tienen una intensidad de corriente admisible, ¿qué relación tengo que hacer yo? Que como esto me protege los cables, yo voy a decir que la intensidad de corriente a ver, corriente admisible, que la intensidad de corriente admisible de los cables unipolares, vamos a poner ejemplo, y vamos a poner la norma IRAM, que es 247-3, debe ser mayor que la corriente nominal del dispositivo de protección, ¿sí? Entonces, esto porque muchas veces me dicen, la intensidad de corriente admisible de los cables, ¿sí? Lo que soporta, digamos, la corriente de los cables debe ser mayor que la corriente nominal del dispositivo de protección. Es decir, que por ejemplo el cable de 1,5 milímetros cuadrados soporta hasta 15 amperes, ¿sí? Entonces, si yo utilizo un interruptor termomagnético de 16 amperes y esto soporta hasta 15 amperes, no va a estar protegido, porque dijimos que esto debe ser mayor que la corriente nominal del dispositivo de protección que está acá, en este caso 16 amperes. ¿Se entiende la confusión que a veces me dicen? Como soporta hasta 15 amperes, no puedo utilizar esto, porque el cable no me va a quedar protegido. Por ende, si utilizo en el circuito de iluminación, desde la salida, cable de 1,5 milímetros, voy a utilizar un interruptor termomagnético de 10 amperes. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, hasta ahí perfecto, porque como soporta hasta 15 amperes y este es de 10 amperes, esto es mayor, los cables van a estar protegidos. Nunca se me van a quemar. El dispositivo siempre va a actuar en un caso de sobrecarga y demás. Perfecto. Segundo, entonces, en caso, vamos a hacer por ejemplo que vamos a utilizar un interruptor termomagnético de 16 amperes. Entonces, como el cable de 1,5 soporta hasta 15 amperes, voy a utilizar cables de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Que en un circuito de iluminación
se puede utilizar cables de 1,5 milímetros y también de 2,5 milímetros cuadrados, dependiendo el interruptor termomagnético que voy a elegir. Como los cables de 2,5 milímetros cuadrados soportan hasta 21 amperes, esto lo voy a dejar acá para que ustedes... Cable de 1,5 milímetros cuadrados hasta 15 amperes, ¿sí? Cable de 2,5 milímetros cuadrados hasta 21 amperes soporta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un interruptor termomagnético de 16 amperes, esto no es mayor a la corriente nominal del dispositivo. Por ende, ¿qué le sigue? El cable de 2,5 milímetros cuadrados. Por ende, voy a utilizar en el circuito de iluminación, entonces, cuando utilice el interruptor termomagnético de 16 amperes, que lo repetí como 5 veces, vamos a utilizar cable de 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Esa era la confusión que a veces se generaba y demás. Bueno, eso era lo que quería dejar en cuenta, ¿sí? Dejar en claro. Y otra de las cosas que estaba analizando que me parece un buen punto, que es la siguiente. La limitación que yo tengo, que es la que máximo 15 bocas desde la salida del dispositivo, el interruptor termomagnético, como máximo se pueden conectar hasta 15 bocas. Sabemos que hoy en día es todo LED. ¿Bien? Por ejemplo, esta es una lámpara LED de 7 watts. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo 15 lámparas, ¿no? Por ejemplo, 15 artefactos de iluminación de 7 watts, o sea, si yo hago 15, vamos a ver, tengo 15 lámparas, que consume cada una 7 watts. Si yo hago 15 por 7, vamos a decir que 15 por 7, mira, no tengo la calculadora, 5 por 7, 35, me llevo 3, 7 por 1, 7 y 3, 10. O sea que tendría en total, en 15 bocas, por ejemplo, 105 watts. Si yo lo divido, aplicando la ley de potencia eléctrica, dividido 220, no es nada, es muy poco. A ver, 105, vamos a, entonces 105 dividido 220 volts. Bueno, pues ya he puesto, no me digo. 105 dividido 220 tendría una corriente de 0,47 amperes. O sea, imagínate, no sé si se entiende lo que yo quiero llegar, pero, o sea, como yo tengo una limitación de 15 bocas como máximo que puedo conectar, si yo conectaría 15 artefactos de iluminación, 15 portalámparas de 7 watts, tendría 0,47 amperes. Y con el cable de 1,5 milímetros cuadrados soporta hasta 15 amperes. O sea, imagínate todo lo que me sobra. Pero no le puedo seguir conectando cosas, porque como máximo se conecta hasta 15 bocas. ¿Se entiende? Entonces es como que digo, pero tan así, vamos a hacer cuenta que en vez de acá, porque también una boca puede ser que vos tengas un ventilador y tengas 3 lámparas, ¿sí? Y cada lámpara que tenga, que es por ejemplo 15 watts, entonces vos tenés en una boca 45 watts. Vamos a hacer de cuenta que, vamos a hacer cuenta que por boca tenemos 50 watts. Por boca, ¿no? Entonces si tenemos 15, hacemos 50 por 15. Vamos a hacer 50 por 15. Por ejemplo, entonces podemos decir que es algo que estaba teniendo en cuenta y me pareció interesante compartirlo. 50 por la cantidad que me dice que son 15 bocas como máximo, tendría una potencia de 750 watts en total. Dividido 220 volts, que es la tensión que ya la conocemos. 750 dividido 220 volts tendría en total en el circuito de iluminación 3,40 amperes. ¿Se ve? 3,40 amperes. O sea, imagínense lo que quiero llegar. O sea, básicamente, hoy en día, como está todo, no deberíamos ni pasar 10 amperes, básicamente, ¿sí? Es decir, que con un cable de 1,5 milímetros cuadrados estaría perfecto. El problema es que lo que yo le digo es, por ejemplo, vamos a hacer cuenta que utilizan el interruptor termomagnético de 16 amperes con cable de 1,5 milímetros y sabemos que la corriente puede ser como 3,40 o hasta 10, nunca se va a quemar el cable porque el cable soporta hasta 15 amperes, el de 1,5 milímetros cuadrados.
¿sí? Pero no me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la reglamentación. Que si vamos a utilizar un interruptor termomagnético de 16 amperes, hay que utilizar sí o sí cable de 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Se entiende? Como el de 1,5 soporta hasta 15 amperes, no llega por 1 amper, muchos me decían, pero lo utilizo igual, lo utilizo igual. No, como no llega a superarlo, sí o sí hay que utilizar un cable de 2,5 milímetros, ¿bien? Pero bueno, más allá de eso, yo quería hacer el cálculo si realmente voy a llegar a los 15 amperes como para estar limitado realmente a utilizar este cable de 2,5. Básicamente, como está todo hoy en día, ni llegaríamos a 15 amperes, ¿sí? Haciendo las cosas bien. Ahora, si yo a esto le empiezo a cargar cosas, si al circuito de iluminación se conecta máximo 15 bocas y le empiezo a cargar cosas, claramente se va a quemar todo, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, si yo cumplo esto, que tengo esto así, nunca va a pasar nada. Siempre va a actuar el interruptor termomagnético, ya que es la función proteger los cables, ¿sí? Pero bueno, era algo que le quería compartir para tener en cuenta. Genial, eso era entonces. Espero que la información del día de hoy le haya sido útil y que le sirva bien. Así que los invito a todos, si me pueden ayudar, a suscribirse al canal y activar la campanita para que les pueda llegar notificación de la cantidad de videos que voy haciendo y demás, ¿sí? Así que espero que les sirva a todos. Saludos.